Buenos días. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la Universidad Autónoma de Baja California les dan la más cordial bienvenida al curso de actualización en Derecho Electoral. Agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Martín Ríos Garay. Agradecemos la presencia del magistrado y magistrada del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Leobardo Loaiza Cervantes, así como también a la secretaria de Estudio y Cuenta, Cecilia Razo Velázquez. Agradecemos también nos acompañen el día de hoy organizaciones civiles, funcionarios públicos, comunidad universitaria de Baja California y público en general. Para dar inicio a la conferencia Delitos Electorales, me permitiré dar lectura a la semblanza del expositor, Rodrigo Osorio Molleda. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe en la Ciudad de México. Obtuvo el grado de la especialidad en Procuración de Justicia Penal Electoral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2016. Profesionalmente se ha desempeñado como supervisora en la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Gerencia México del 2003 al primer trimestre de 2005 en el área de litigio ante las autoridades administrativas y judiciales del Estado de México y el Distrito Federal, principalmente, así como el apoyo a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos en Tlanepantla. Para julio de 2007 se incorpora como secretario particular de la directora de Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo, el cual desempeña funciones tanto en la Secretaría Particular como en las áreas de la delegación, como vía pública, mercados, panteones, licencias y control vehicular, así como en la subdirección de licencias de funcionamiento, hasta el cambio de trienio en octubre de 2008. De enero de 2009 a noviembre de 2012, el licenciado Osorio se desempeña como abogado consultor en el despacho Consultoría Jurídica Integral, en donde principalmente lleva a cabo labores de vinculación con dependencias tanto de la Administración Pública Federal como estatal, así como el seguimiento de cada uno de los litigios que el despacho en mención tenía a su cargo, siendo las principales áreas penal, civil, familiar y amparo. Será el 1 de diciembre de 2012 cuando se ha nombrado agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, cargo que a la fecha ostenta ahora en la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en materia de delitos electorales. Cedo el uso de la voz al agente Rodrigo Osorio Molleda. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un placer el estar con todos ustedes el día de hoy aquí en Tijuana. La verdad es un gusto el poder seguir en las actividades de estas pláticas que ya se están dando. Se dieron durante la primera etapa del año en los estados donde hubo elecciones, que posiblemente sea un tema que al rato podamos platicar, habrá comentarios, podamos intercambiar algunas opiniones. Realmente muy agradecido con todas las autoridades que nos hacen favor de invitar al evento. A nombre de nuestro titular, del doctor Santiago Nieto Castillo, les extiendo un cordial saludo, igualmente su agradecimiento. Y en lo particular, realmente es muy satisfactorio que día con día se dé mayor interés en lo que es la materia electoral, penal electoral. A veces pasa desapercibido, muchas veces vemos los procesos electorales y hablamos acerca, bueno, sí pasan las elecciones y bueno, la FEPADE y salen los medios y denuncian a la FEPADE y luego hasta se utiliza, hasta relajo en algunos programas hasta radiofónicos, de televisión, de donde sea, ¿no? Pero realmente a veces uno dice, bueno, ¿qué es el trabajo que realiza la Procuraduría General de la República en materia de delitos electorales? El día de hoy, pues son una actividad preventiva. Ya estamos con miras al 2018.
El 2017 fue un año muy importante para la Procuraduría General de la República, para la Fiscalía, mediante la prevención del delito y en concreto, pues lo que fue los despliegues ministeriales de los cuales formamos parte los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía el pasado 4 de junio en los 4 estados principalmente, donde hubo tres elecciones para gobernador, y en Veracruz, que fueron diversos municipios, regidurías, etcétera, ¿no? Que hubo también una elección bastante competida. Sabemos obviamente de los que estuvo, digamos, lo que más llamó la atención fue desde luego Estado de México, Nayarit. Su servidor tuvo la oportunidad de haber estado en Nayarit. Ahí podré, si ustedes así lo desean, compartir algunos puntos de vista, de cómo va evolucionando tanto la aplicación de la normatividad electoral, como tiene que evolucionar necesariamente, porque el derecho es dinámico, el derecho no podemos quedarnos simplemente en lo que hace 20 o 30 años había sido la legislación electoral. Esto ha evolucionado, las mismas redes sociales, es un tema que incluso no se encuentra todavía debidamente legislado. Nuestra legislación actual en materia de delitos electorales también es un tema que tal vez podamos ahí hacer algunas acotaciones, ¿no? Toda la legislación es perfectible, ¿no? Ninguna ley que surja va a poderse aplicar tal cual sin que se vaya haciendo. Incluso la ley general en materia de delitos electorales es una ley que desde mayo de 2014 a la fecha ha tenido varias reformas en muy poco tiempo, ¿no? de vida de esta ley, pero que ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se ve ese interés, esa necesidad de la sociedad de conocer acerca de la materia electoral. Para esta plática, cuando me comentaron una conferencia, dije, una conferencia, y echaron un monólogo de 2 horas, pues de este lado a lo mejor uno tiene la agüita, uno se entretiene un rato, pero bueno, pues no va a ser un monólogo de 2 horas, al contrario, yo lo que busco, lo que se ha buscado por parte siempre de la Fiscalía es vincularnos desde luego con las autoridades y con todo el público que tiene la confianza, el gusto de estar con nosotros en diversos eventos. En universidades hemos estado, con asociaciones civiles, con toda la ciudadanía que le interesa mucho. Y quiero comentarles en el tiempo que tengamos, también acerca de cómo también se van dando los delitos, en qué tipo de delitos se presentan en la República, en qué zonas. Hablarnos a lo mejor un poco de los programas sociales, que es un tema muy relevante y que tal vez aquí en el Estado no se dé tanto el condicionamiento de programas sociales, pero hay otro tipo de problemáticas también en materia electoral. Entonces, poco a poco vamos avanzando. Trataré de ser breve en algunos temas para, digamos, el contexto de lo que es la Fiscalía, de cuáles son sus atribuciones, hablar un poco acerca de los delitos electorales y después quisiera tener la oportunidad, si ustedes así lo desean, que podamos intercambiar puntos de vista, puedan compartir sus experiencias y si su servidor puede servirles en algo, con mucho gusto así lo haremos. A mí me gusta mucho cuando tengo esta oportunidad de estar en foros académicos, en foros institucionales, con las autoridades que nos hacen el favor de acompañar, de invitarnos y acompañarnos. Referimos un poco a veces a lo que son algunos términos, a algunas definiciones, incluso por egresado de la Universidad Iberoamericana, pues digamos que de cajón nos hacían aprendernos una definición de derecho, de quien incluso fundó la Escuela de Derecho en la Universidad Iberoamericana, el sacerdote jesuita, Villoro Toranzo, que obviamente es su libro de introducción al estudio del derecho. Él refiere que el derecho es obviamente él no habla acerca de un conjunto, sino él siempre en su texto nos refiere que es un sistema racional de normas sociales de conductas declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Si hiciéramos un desglose sería muy amplio acerca de esta definición, pero creo que es aplicable a todos los tiempos y a todos los momentos en los que los que estamos presentes. ¿Por qué? Porque si vemos, obviamente es un sistema, si obviamente tiene que estar sistematizada nuestra legislación. ¿Qué ha pasado en materia electoral? Bueno, en materia electoral, anteriormente, nuestra legislación, los delitos electorales, se encontraron en el Código Penal Federal, en el título 24. Si nos vamos a una cuestión sistemática, diríamos, bueno, el título 24 ya es de lo último que se está dejando los delitos electorales. El porqué de esa cuestión de que
casi al final. Realmente los delitos electorales no se consideran delitos graves. Yo les preguntaría, yo me lo dejaría a la reflexión también, ¿no son delitos graves que las bases democráticas de nuestro país se considere que no son graves? Que nuestra legislación electoral debe considerarse que no es algo grave. Al contrario, yo creo que si tenemos confianza, si buscamos cada día mejorar nuestras instituciones, pues debemos de partir de un principio de que debe haber una ley general en materia de delitos electorales. Y es por ello que este sistema racional de estas normas sociales, hay diversos, y lo sabemos, diversos tipos de normas, de conducta, normas de índole social, normas de índole religioso, etcétera, pero nuestras normas, que es obviamente una cuestión estrictamente jurídica, están debidamente esquematizadas, están debidamente estructuradas. Por eso la necesidad de que a raíz de las diversas reformas que se han presentado desde el año 2006, 2007, 2008, incluso 2009 también, digamos, fue el preámbulo para que ya fuera en 2014 cuando se pudiera, se aprobara, bueno, más bien el Congreso de la Unión, de conformidad al artículo 73, en su fracción 21, pues esa facultad de poder crear una ley general en materia de delitos electorales. Entonces eso ha sido muy importante, la verdad ha sido un instrumento que nos ha ayudado mucho como Fiscalía Especializada. La historia de la Fiscalía data desde el año de 1994, pero actualmente se ha fortalecido mucho porque nos dan mayores instrumentos. Y también, incluso podemos hacerlo en su momento, ver qué podríamos, hasta incluso como proponer, porque no podemos quedarnos simplemente en lo que nos está diciendo la legislación actualmente. Yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar. Yo creo que hay muchas cosas que se queda como que al arbitrio incluso de la gente investigadora del Ministerio Público, a veces en algunos casos de los jueces, incluso las conductas electorales, aun cuando en las averiguaciones previas anteriormente se acreditaba el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, en algunos lados se consideraban faltas administrativas y concretamente en Coatzacoalcos. Dicen, no, son faltas administrativas, ¿no? Pues es que eso es delito, es claramente, hay una conducta delictiva, ¿no? Son faltas administrativas. Obviamente, al darse cuenta, al darse este dinamismo y además porque se ve también una cuestión social, de que se vea claramente una cuestión delictiva, pues es que los jueces también cambiaron sus criterios y es como se fue dando la posibilidad de que se fueran teniendo diversas órdenes de aprehensión y hay algunos asuntos relevantes por parte de la Fiscalía. Pero eso, como les comento, poco a poco lo iremos comentando. El material que traigo en estas diapositivas, algunas, y les comento, a lo mejor traen poco de información o trae, como se concentra mucho la información, pero es a efecto de que se pueda quedar aquí con todos ustedes, para que la tengan, para que si tienen algún interés, pues puedan verlo a lo mejor un poco más a detalle. Nosotros, si quisiéramos hablar de todos los delitos electorales, pues necesitaríamos por lo menos estar aquí hasta a lo mejor las 18 horas, ¿no? Y hacer un receso y a lo mejor mañana volvernos a ver. Así que bueno, pues de todos los tipos va a ser un poco complicado que hablemos, pero sí de los más relevantes y sí de los que la Fiscalía tiene mayor conocimiento, obviamente de las denuncias que se han ido presentando. Bueno, como les decía, una breve referencia acerca de la legislación del surgimiento de la Ley General en materia de delitos electorales, es porque la sociedad fue quien demandó que poco a poco se fuera buscando nuevas conductas, o no buscando nuevas conductas, sino por la necesidad imperante de que obviamente no se podía considerar que una persona que estaba haciendo una precampaña no tuviera alguna sanción en su momento. Ya con la Ley General en materia de delitos electorales ya existe esa posibilidad de que también los precandidatos o quienes se empiecen a sentar como precandidatos también se sometan a la legislación penal electoral. Es por ello que también ya hay ciertos, digamos, más candados para quienes aspiren a tener algún cargo de elección popular. Además de conformidad también a la Constitución, al artículo 134, debemos atender que debe darse en todo momento que las contiendas sean equitativas y que los recursos públicos sean aplicados precisamente para los servicios, diversos servicios, llámese desde la federación, obviamente los estados, los municipios, y que no se le dé un uso distinto al que debe ser estrictamente, díganme ustedes, desde los servicios de luz, de agua, hasta obviamente los programas sociales, de los cuales también me gustaría que poco más adelante pudiéramos hablar, como les comentaba.
Bueno, en virtud de que no se consideran aún delitos graves, digo, eso es algo que se ha puesto mucho en tela de juicio, incluso por parte de partidos políticos, por parte de las autoridades, han dicho, bueno, ¿por qué los delitos electorales no son graves? Bueno, pues es con lo que ahorita se ha tenido que ir trabajando. De hecho, si ustedes ven el título 24 del Código Penal Federal y ven la Ley General en materia de delitos electorales, van a encontrar muchísimas similitudes. Realmente podremos decir que en gran medida se tomó lo que son los delitos electorales del Código Penal y se hicieron se agregaron algunas conductas también en la Ley General en materia de delitos electorales. Y llama la atención mucho, incluso a veces en algunas presentaciones se pone la penalidad más alta, que es de 15 años, y dicen, bueno, es que si yo soy cualquier ciudadano y cometo un delito electoral, es peor que si soy un funcionario partidista o soy un funcionario electoral, o incluso como servidor público puedo tener una mayor responsabilidad que si soy como sería un tipo abierto, cualquier persona que cometiera el delito. Pero es en específico el artículo 15, que habla acerca de las campañas que tengan un financiamiento ilícito. Ese es un artículo interesante y yo, en lo personal, considero que no debería estar en la Ley General en materia de delitos electorales, porque ahí se habla acerca de que sean campañas que obviamente tengan un financiamiento de origen ilícito. A ver, primero habría que demostrar la ilicitud de esos recursos y posteriormente que hayan sido aplicados que se hayan llevado esos recursos a una campaña política. Es difícil la investigación por parte del Ministerio Público y obviamente también pues habrá primero que comprobar que se dé esa situación. Si en materia, obviamente su Procuraduría especializada en delincuencia organizada tiene que acreditar todas esas cuestiones para otros efectos de otro tipo de delitos, pues en materia electoral va a ser más difícil. Vemos que muchos de los delitos electorales, en su mayoría, se cometen el día de la jornada electoral. Obviamente el acarreo de votantes, la compraventa de voto, diversas situaciones que se han presentado en la materia electoral, pero como les decía, eso son algunas cuestiones que encontramos respecto de la ley, que ya se creó les conté de 2014, como lo sabemos, todos aquí mis compañeros, todos el público, abogados, bueno, pues el sustento en la función del Ministerio Público es el artículo 21 constitucional, que es la investigación. Obviamente ha cambiado también con la implementación del sistema penal acusatorio. Anteriormente se le daba mayor relevancia también a los peritos, y es algo que el Código Nacional de Procedimientos Penales como que lo ha ido como dejando a un lado lo que son los peritos, lo cual yo considero que es un error también, porque en gran medida el éxito que se puedan tener las carpetas de investigación va a radicar mucho en los peritajes. En la Fiscalía en materia de delitos electorales, los principales dictámenes que nosotros solicitamos son los de identificación fisonómica, los de dactiloscopía y los de grafoscopía, los principales. Pero si vemos incluso a nivel, pues ya a lo mejor en un aspecto político, incluso diversos gobernantes han cuestionado si es realmente adecuado que se dé la implementación del sistema penal acusatorio. Ya muchos están diciendo, no, pues es que yo considero que no es lo adecuado, México no está preparado. Bueno, pues si no estamos preparados, ¿por qué en su momento se le dio tanto impulso? Entonces, lo que hay que hacer ahora es ir evolucionando con la legislación que se tiene y dar ese paso al sistema penal acusatorio. No es nada fácil, no es nada sencillo, y en materia electoral yo creo que es aún más difícil, por lo técnico que es la materia electoral. Si vemos un tipo penal, como lo veremos en algunos momentos, si vemos alguno de los tipos, en un simple artículo podríamos encontrar 4, 5, 6 hipótesis. De hecho, de un estudio que se ha hecho en la Fiscalía, se ha visto que puede ser más de 1,700 hipótesis que podrían actualizarse en una ley que tiene 19 artículos realmente respecto de conductas delictivas. En sí son 25 artículos, pero los demás se refieren a la coordinación entre el Estado, los municipios, la Federación, pero de realmente conductas delictivas son alrededor de 17, 18 artículos que hablan de delitos. Pero de ahí una coma, un punto, y lo sabemos, hace la diferencia entre que se pueda actualizar o no una conducta antijurídica. Entonces, de ahí la relevancia. Y la definición que les comentaba acerca de derecho es una definición que a lo mejor, pues por una cuestión de la universidad, pues la traigo arraigada, pero considero que es atendible para
para efectos igualmente tanto de nuestra plática como para nuestras diversas áreas en las que nos vayamos desarrollando. Creo que es una definición adecuada, creo que es una definición que nos puede ser de utilidad. Lo que comentamos acerca de la Ley General en materia de delitos electorales, se publica el 23 de mayo de 2014, ya la fecha, si vemos la página de la Cámara de Diputados, ya lleva, por lo menos llevará 10, no más de 10 reformas lleva, por lo menos, y obviamente tratando a veces igual, como les digo, un punto, una coma, hace la diferencia, pero sí ya ha tenido bastantes reformas. Y esto también viene obviamente en conjunto, no solamente fue la Ley General en materia de delitos electorales, fue la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue también la Ley de Partidos Políticos. Un tema muy importante que se ha dado y que también fue una exigencia de la sociedad es la adecuada fiscalización de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque también y obviamente uno lo entiende, uno primero, ante todo debe estar en un papel de ciudadano. A ver, si yo pago tanto de impuestos, yo tengo que pagar tanto de servicios y veo que se gasta tanto en partidos políticos, realmente el sistema que tenemos amerita que se dé esos gastos. Realmente, bueno, y si lo es, por lo menos que haya una unidad especializada que fiscalice esos recursos. Y es algo muy importante que se ha dado, incluso hubo un foro ayer, precisamente, que no era expresamente en materia de fiscalización, pero se empezó a generar ahí la cuestión de los recursos de los partidos políticos, y bueno, se llegó a esa cuestión. Bueno, pues es que es una exigencia de la sociedad que se sepa a dónde se destinan esos recursos. Oye, si no es un año electoral y si es un presupuesto de, por poner una cifra nada más, 3 millones, 5 millones de pesos, y no tienes elecciones, ¿para qué va a ser? Nada más para el personal, nada más para justificar que a dónde van destinados esos recursos. Yo creo que es muy importante y también es parte de lo que la sociedad ha ido solicitando y ha ido, no solicitado, que exigido. Y lo que les comentaba, ¿no? Obviamente, también, ¿por qué surge esta Ley General en materia de delitos electorales? Se consideraba también que el hecho de que estuviera en el Código Penal Federal pues era un tanto como que un impacto mayor tendría para con la sociedad, que fuera ya de una manera realmente que dijera, esto es totalmente el poder del Estado aplicado a las elecciones. Es por ello que se necesitaba que hubiera una ley que fuera expresamente en materia de delitos electorales. Habrá quienes estén a favor o estén en contra de que haya un mayor número de leyes. A lo mejor yo en algún momento he dicho, bueno, yo creo que con un código penal único sería suficiente, tal vez sí. Si estamos viendo que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, si digamos la parte tal vez más complicada de lo que sería la materia penal, se ha logrado hacer ese código con sus asegúnes, muchas veces se ha mexicanizado ese código trayéndolo de Colombia, posiblemente por las similitudes que hay entre los delitos que puedan cometerse en Colombia y en México, pero vaya, no es lo mismo un municipio del Estado de México, no es lo mismo Nezahualcóyotl que Medellín. No va a ser lo mismo algún otro municipio del Estado de México, Ecatepec, digamos, que Bogotá. Vaya, no podemos tratar de que esos estudios luego que se buscan hacer de derecho comparado, tratar de hacerlos tal cual, de copiar y pegar esa legislación, porque no va a funcionar. Eso sí es claro, no va a funcionar. Se tiene que adecuar y se tiene que, sí, a veces a lo mejor incluso se comentaba ayer por parte de una de las consejeras del Instituto Nacional Electoral, ¿se van a cometer errores? Sí. Y se van a perder juicios, también se van a perder juicios. Y como Ministerio Público habrá momentos en que no se podrá dar vinculación al proceso, efectivamente, pero conforme se vaya evolucionando, creo que será muy favorable. Y sobre todo en materia electoral, creo que puede ser una punta de lanza para que México se fortalezca en ese aspecto. Creo que, y eso fueron comentarios que hicieron la misma Fiscalía, creo que si partimos de que los delitos electorales no son delitos graves, bueno, pues podamos de ahí iniciar ese proceso para que se vaya profesionalizando tanto nosotros como ministerios públicos. Los policías federales, pues los policías de investigación tienen cada día un papel preponderante, o cada día tienen un papel más importante en sus actividades, porque realmente ellos son los que nos van a dar la investigación. Hasta ellos dicen, bueno, es que ahora ¿cómo lo hacemos, no? Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ustedes nos dicen qué debemos, qué no debemos hacer, y bueno, pues ahí es donde entra esa cuestión de cómo se dirige la investigación. Hoy se ha capacitado muchísimo a la policía, yo creo que incluso más me atrevería a decir que
que a nosotros como ministerios públicos, porque realmente son ellos quienes llevan la investigación. Uno ya va a estructurarlo y uno lo va a presentar ante el juzgador, pero bueno, de inicio será con lo que la policía nos pueda aportar y obviamente también con los diversos dictámenes que de aporte periciales. Por eso les digo, es lamentable desde mi punto de vista que a los servicios periciales se les esté dando un rango menor actualmente, pero bueno, esperemos que eso pueda ser de las reformas que se puedan ir cambiando. Respecto del surgimiento de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, bueno, primero habría que atender al artículo 102 constitucional en su apartado A, que habla acerca ya de un fiscal general de la Fiscalía General de la República, de un fiscal general. Actualmente no hay un fiscal general, todavía no tenemos un fiscal. Seguimos nosotros teniendo la figura del Procurador General de la República. Aún no a iniciativa del señor presidente, se va a someter una terna para efectos de ver quién será la primera o el primer fiscal general de la República, lo cual yo considero que es muy importante que se haga de esa manera, porque así se va a poder dar la intervención propiamente del Senado, si bien antes era una designación igualmente del Senado, pero aquí se van a ver los diversos perfiles que tengan para efecto de que sea, como se ha hablado, un fiscal transeccional, que sea un fiscal que si entra, digamos, tal vez 2018, digamos, cuando se tiene previsto, incluso en las noticias se escucha que si en un periodo extraordinario, que si en el periodo ordinario se va a designar al nuevo fiscal general de la República, va a ser muy importante esa designación a efecto de saber cómo va a funcionar ya la Fiscalía General de la República. En la mayoría de los estados ya hay Fiscalía General, ya es Fiscalía del Estado, ya el término Procuraduría, pues yo creo que lo tendrá la Procuraduría del Distrito, lo tendremos algunas otras entidades, pero que son Procuradurías, ya la mayoría son Fiscalías, que son fiscales, ya vicefiscales en materia de delitos electorales, por ejemplo en Yucatán, todavía en algunos sí son fiscalías especializadas en delitos electorales, San Luis Potosí, en Estado de México es también fiscalía en materia de delitos electorales, pero vaya, todo esto igualmente va evolucionando. Y el fundamento de la fiscalía lo encontramos en el artículo, como les decía, el artículo 102, en el apartado A, la fracción sexta, que habla acerca de que por lo menos la Fiscalía General de la República deberá de contar con dos fiscalías, una en materia de anticorrupción y una en materia de delitos electorales. Y la Fiscalía en materia de delitos electorales, bueno, esa ya tiene su historia, ya tiene tiempo. La Fiscalía Anticorrupción aún no se le ha dado pues ese inicio, ya hay muchos avances ciertamente, ya ha habido muchos foros en los cuales se ha discutido, incluso se han presentado algunos candidatos ya para que ocupen esa fiscalía, pero aún no se ha podido determinar quién será el fiscal anticorrupción. Yo creo que eso también será muy importante, que la sociedad tenga una participación respecto de esta situación, y se han llevado a cabo estos foros también, incluso en el Instituto Nacional Electoral se ha hablado también al respecto, y en la Procuraduría, por supuesto, para que se dé esa designación. Pero bueno, en nuestra materia, en la materia electoral, pues sí tenemos como principio, bueno, el principio constitucional y la existencia de la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales. Y bueno, eso en lo que sería el fundamento constitucional. Ahora, un poco acerca de la Fiscalía General, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Bueno, desde el año 1994, el 23 de marzo, fue cuando, por acuerdo del entonces Instituto Federal Electoral, se hizo una recomendación, como en su momento, como lo hace Derechos Humanos, una recomendación. Aquí fue una propuesta que hizo el Consejo del Instituto Federal Electoral a efecto de someter a consideración del Ejecutivo una fiscalía especializada, bueno, una fiscalía para la investigación de delitos electorales. Todavía no tenía claramente el nombre, que sería una fiscalía, una subprocuraduría, qué es lo que iba a ser la FEPADE, ¿no? Lo que actualmente conocemos como la Fiscalía Especializada para la Atención en Materia de Delitos Electorales. No, anteriormente era una fiscalía para la investigación de delitos electorales. Bueno, todavía no se sabía cuáles iban a ser claros, se sabía cuál era su materia prima, pero aún no se encontraba debidamente estructurada. Yo creo que es de las fiscalías que tienen la que tiene mayor estructura, inclusive hasta, vaya, si nos vamos al aspecto material, pues es de las fiscalías que tienen un edificio hasta propio, podríamos decir. Muchas otras de las fiscalías de la Procuraduría General de la República, pues tienen 1 o 2 pisos en algunos de los edificios
sedes de la Procuraduría, todavía de algunos edificios si algunos que han ido o que nos han acompañado en la Ciudad de México, un edificio que fue sede de la Procuraduría General de la República por ahí de los 70s, 80s, en la calle de López, muy cerca del centro histórico, ahí es donde se concentraba toda la Procuraduría General de la República. Y todavía hay algunas fiscalías ahí que ocupan un piso, a veces medio piso. Entonces, digamos, en cuanto a la estructura, en cuanto a los recursos, pues FEPAD es la fiscalía, yo creo que tiene una mayor estructura. Junto con la fiscalía, yo creo también en materia de periodistas, también es una fiscalía que se ha fortalecido mucho en los últimos tiempos, lamentablemente por las situaciones que sabemos de la violencia en contra de los periodistas. Una fiscalía que incluso con su anterior titular, es una persona que amplísima trayectoria, y ya actualmente pues se han ido dando cambios también importantes en esa fiscalía. Pero constitucionalmente, como lo veíamos, pues es la FEPAD y la Fiscalía Anticorrupción las que están actualmente por lo menos está en el papel la Fiscalía Anticorrupción, la FEPAD pues ya tiene un rato trabajando. Pero será desde el 18 de julio del año del 94 cuando ya se dé la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Publicada en el Diario Oficial, sí fue el 19 de julio de 1994, cuando se crea por decreto presidencial la Fiscalía y bueno, sus principales atribuciones y obviamente la que nos interesa, lo que los principios, y ahorita incluso hasta les puedo comentar cómo está estructurada la Fiscalía. Obviamente la prevención en la comisión de los delitos electorales es una función esencial que está a cargo de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación Ciudadana, la cual pues tengo el gusto de pertenecer a la dirección actualmente, desde enero a la fecha, en la Dirección de Política Criminal, para efectos de prevenir el delito. No hay mejor forma de prevenir los delitos que, obviamente, este tipo de pláticas, las pláticas que se tienen con muchos sectores, sobre todo quisiera mencionarles, ¿no? La Fiscalía ha tenido ya mucho la visión de ir a los sectores más desprotegidos de la sociedad, porque lamentablemente es donde muchas veces los partidos políticos se han aprovechado mucho de los programas sociales, del condicionamiento de los mismos para efectos político-partidistas. Entonces, sí es muy importante que se le dé esa relevancia de la prevención del delito. Nos dio mucho gusto como Fiscalía de que en muchos lugares donde fuimos durante estas últimas elecciones había información acerca de dónde denunciar los delitos electorales. Hacíamos hincapié, desde luego, que obviamente por la naturaleza de la Fiscalía, nosotros vamos a conocer de los delitos federales, donde hay incluso, y se los decía, la mayoría de los municipios tendrán a lo mejor un 70-80% de participación de recursos federales. Entonces, si hay recursos federales o servidores públicos federales que tengan alguna situación que hayan cometido algún delito, pues obviamente será competencia de la Fiscalía, no estricta, no únicamente será cuando haya elecciones para diputados federales, para senadores o para elección para presidente de la República. No solamente en ese aspecto, sino en cualquier otra, la alteración al registro federal de electores, lo conocido como turismo electoral, también es obviamente una de las atribuciones que tiene la Fiscalía para la investigación de los delitos. Investigar, como les digo, hechos probablemente constitutivos de delito. Actualmente en la Fiscalía hay un área exclusiva que se denomina, cada Fiscalía tiene un área así, le ponen cada quien tiene su nombre, pero bueno, aquí se llama el núcleo. ¿El núcleo qué es? Lo que es el sistema penal acusatorio. Ahí se reciben todas las carpetas de investigación, se inicia lo que corresponde a la Fiscalía, y en dado caso de que, como sucedió en las pasadas elecciones, hubo realmente muy pocas cuestiones de índole federal. Realmente fueron cuestiones locales. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, pues tenemos que declinar competencia a favor de los estados, ya sea que cuenten o no con fiscalías especializadas en delitos electorales. De los estados donde hubo elecciones, Veracruz sí tiene una fiscalía especializada en delitos electorales, Coahuila también tiene una fiscalía especializada para delitos electorales, y el Estado de México. Nayarit no tiene una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. De hecho, en toda la República son 14 estados que cuentan con una fiscalía para delitos electorales. Los demás estados no cuentan todavía con una fiscalía, lo cual también es una insistencia por parte del doctor Nieto Castillo, y yo creo que es un acuerdo que debe tomarse a nivel nacional, en que ya para el 2018 todas las fiscalías ya, o si todavía queda alguna procuraduría con el nombre de procuraduría, que tenga una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Eso va a dar mayor certeza
obviamente a la ciudadanía y también a nosotros como servidores públicos, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay elecciones a nivel estatal? Y ustedes no me van a dejar mentir qué es lo que sucede. Bueno, pues se crean mesas que van a investigar los delitos electorales, pero van a haber ministerios públicos del área, a lo mejor de homicidios, del área de robos, del área jurídica, vaya, a lo mejor se crean 2 o 3 mesas investigadoras. ¿Y después qué va a pasar con esos delitos? ¿Quién le va a dar seguimiento? Bueno, pues ahí a lo mejor se crea una coordinación, una dirección que le dé seguimiento a esos asuntos, pero no se va a dar el seguimiento real que tendría una fiscalía. Se habla mucho acerca, obviamente, en la situación económica que se vive a nivel nacional, no puede pasar desapercibida, que también no se puede destinar un número de recursos muy importante tampoco a una fiscalía, no, bueno, pero sí tener por lo menos una estructura básica para la investigación de los delitos electorales. Eso yo creo que debe hacerse en todos los estados y ha sido algo por lo cual también se ha buscado mucho. Incluso hay una asociación ya de fiscales en materia de delitos electorales, la preside actualmente el fiscal Zuro de Jalisco. Entonces es importante que en todos los estados existiera esa fiscalía, ojalá para el 2018 tengamos esa oportunidad. Y bueno, obviamente a consecuencia de la investigación de los delitos, obviamente también cuando se tengan los elementos necesarios, pues buscar que se dé esa vinculación a proceso por parte de la Fiscalía. Esas son de las principales atribuciones. Y lo que les comentaba en relación a las elecciones locales, ¿cuál es la competencia que tendrá la FEPADE? Bueno, realmente ahí nos iríamos a lo que es los acuerdos a los que se llega con los diversos estados, a efecto de que la Fiscalía de alguna manera, y es lo que se ha venido haciendo, es blindar las elecciones, es decir, ir a los estados en estos últimos meses, por ejemplo, mucho a Nayarit, ir a las contralorías de los diversos municipios, de los 20 municipios del estado, se juntaban 3 municipios y con los diversos contralores y obviamente el personal de los ayuntamientos y decirles, a ver, si se destinan recursos, si se destinan los tiempos de trabajo de las personas a una finalidad distinta a la que estrictamente está marcada por la ley y que obviamente sea, sobre todo si se da una cuestión de campañas políticas, pues va a haber una sanción por parte de la autoridad estatal o en dado caso también obviamente si se ve un desvío de recursos federales, pues va a tener participación la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales y nuestra participación ha sido activa y la verdad ha inhibido mucho también el delito. Yo creo que ha sido una entre otros de los logros que ha tenido la administración actual del doctor Nieto, además de abatir un rezago muy importante que se tenía. Además, ha sido los despliegues ministeriales. ¿Cómo se conforman los despliegues ministeriales? Para el próximo año seguramente lo tendremos aquí en el estado también. Bueno, pues se conforman obviamente células que participa Policía Federal, Ejército, Marina, Ministerios Públicos Federales y obviamente también las Procuradurías o Fiscalías de los estados y la Policía Estatal o Municipal. Y todo esto a efecto de inhibir conductas delictivas. Incluso, un poco más al rato, si quieren, incluso cómo operan en algunos momentos, incluso dentro de las casillas para la compra del voto o de alguna manera coaccionar los votos, ¿no? De las maneras, de las formas como va evolucionando. Se habla mucho de la delincuencia organizada, efectivamente la delincuencia organizada está muy bien organizada, a veces lo que falta es la organización, a veces por parte de uno, que se ha ido combatiendo obviamente también y que cada día hay mejores formas de combatir los delitos, por supuesto que lo hay, pero en materia electoral también, y además tiene una habilidad impresionante. Si hacen una denuncia, por ejemplo, hablan a los números de atención de FEPADE, o sea, se vía correo electrónico, incluso con una aplicación en el 2017 del FEPADE móvil. Bueno, si dicen que hace 15 minutos sucedió una cuestión electoral de compraventa de votos, bueno, o sea, eso no va a tardar 15 minutos, o van a estar esperando a que llegue la autoridad para que se deje de cometer un delito, ¿no? Entonces son realmente situaciones que tienen que actuarse en el momento y estos despliegues ministeriales ayudan mucho a inhibir las conductas delictivas. Eso es, yo creo, de las principales facultades y realmente lo que ha sido muy positivo por parte de la Fiscalía en la actual administración, esos despliegues ministeriales. En todos los estados hubo en estas últimas elecciones agentes del Ministerio Público de la Federación. Su servidor tuvo la oportunidad de estar en Nayarit. Yo no conocía Nayarit, ¿no? Es un estado bellísimo, Nayarit, la verdad, todos los lugares que tiene muy bonito y se come muy sabroso además. Pero no, sí, la verdad es un estado y en Coahuila sabemos también la problemática ya de que lo que sucedió en Coahuila. Estado de México es muy complicado, realmente
quienes conozcan el Estado de México, simplemente conocer el Estado de México, cómo es, lo grande que es el Estado de México, tiene obviamente el padrón electoral más grande del Estado de México, bueno, sabrá de lo que les estoy hablando y de lo complicado que es los procesos electorales en el Estado de México. Pero bueno, también se dio una cobertura amplia, una cobertura donde se desplegaron todos los ministerios públicos que conforman la Fiscalía, que salimos alrededor de, yo creo que somos como 140 ministerios públicos que conformamos la Fiscalía, y se dio en diversos estados. Obviamente el mayor número fue en el Estado de México, obviamente por la naturaleza de la elección. Y bueno, continuando un poco ya para que veamos algunos de los delitos, porque sí sería interesante ver cuáles son los delitos, las características de los delitos electorales. Bueno, digamos que tienen 3 características básicas de los delitos electorales. Sí, por supuesto, claro, sí. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Una pregunta, si me lo permite. Claro. Menciona el despliegue de los operativos de los agentes ministeriales en su momento. En este caso, a título personal, era la jornada electoral del proceso electoral 2012, la campaña presidencial hacia la presidencia de la República, y existía en este caso una entrega de recursos económicos para la coacción de la intención del voto hacia el candidato, en este caso del Partido Revolucionario Institucional. Se manejaba un monto en su momento de 1 millón de pesos, era el monto a repartirse entre los ciudadanos que iban a fungir como futuros votantes en este caso. Si existe la prueba, me mencionaba en tiempo real de realizarse un acto de denuncia, ¿qué procedería por parte de la Fiscalía en su momento en este caso? Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, bueno, de hecho, de los despliegues ministeriales se empezaron a dar realmente a partir del año 2015, cuando fueron las elecciones federales para diputados federales, y en algunos estados también para gobernadores, y en el 2016 se continuó fueron 14 procesos electorales que se llevaron a cabo en el 2016. ¿Qué es lo que sería en esa situación? Obviamente ahí, incluso yo en el 2012 todavía apenas entré, que fue en diciembre, ya en el último mes de 2012, pero en su momento se habrá hecho una denuncia. Anteriormente no había tanta presencia de la Fiscalía a nivel estatal. Realmente, incluso lo han comentado mucho y en diversos estados, bueno, sabíamos que existía la FEPADE, pero casi como un mito, ¿no? El mito de la FEPADE, y todo el mundo sabía de la FEPADE y que si existía la FEPADE o no, pero realmente a partir del 2014, 2015 sobre todo, yo me iría a 2015, es cuando se empiezan a dar estos despliegues, y eso en tiempo real es porque en su momento, antes de que en muchos estados ya entrara lo que es el sistema penal acusatorio, en el momento en que se veía, porque además son convoys grandes los que se presentan los despliegues ministeriales, son 15, 20 vehículos por lo menos, personal obviamente que va armado por parte del ejército, de policía. Entonces, en ese momento, los agentes del Ministerio Público, en este caso nosotros como Fiscalía, recibimos las denuncias en esos momentos. En esos momentos dice, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Qué elementos me puedes aportar para efecto de poder iniciar una investigación? En ese entonces, todavía en algunos estados teníamos averiguaciones previas, y actualmente son las carpetas de investigación. Incluso todavía en los estados, en lo que fue Estado de México, Nayarit y Coahuila, se lograron hacer algunas detenciones, y si se tenían los elementos necesarios, obviamente se podía solicitar que se vinculara al proceso a quienes habían cometido esta situación. ¿Qué viene para el 2018? Bueno, obviamente ya hay más herramientas que tenemos ahorita. Ya los despliegues ministeriales, si quisiéramos verlo como un ejercicio, como algo que se ha ido generando desde 2015 al 2018, vamos a llegar muy fortalecidos ya para efecto de que cualquier tipo de denuncia no solamente se pueda hacer, digamos, vía telefónica, es que luego no me contestan, y dices, bueno, a ver, vamos a marcar, y lo hemos hecho, a ver, se está teniendo las llamadas telefónicas, ¿qué es lo que se está haciendo? Y por eso se ha hecho desde el 2015 estos despliegues, que se ha visto en diversos estados. Si alguien en algún momento dado ha estado en algún estado donde ha habido elecciones, y en esos días de elecciones, podrá constatar que efectivamente se han recibido las denuncias, y obviamente si hubo participación por parte, digamos, vamos concretamente, Sede Sol.
la Secretaría de Desarrollo Social, y hubiera dado una cantidad o hubiera condicionado un programa social, bueno, obviamente se hace la investigación correspondiente para efecto de que en su momento se pudiera hacer la investigación y consignarla. Eso es lo que en el 2012 se presentaron diversas situaciones. Yo de algunas averiguaciones sí conocí mucho acerca de lo que fue el turismo electoral. Se generó mucho entre Veracruz, Estado de México, algo Hidalgo también, de que bueno, muchas personas se las llevaban a diversos estados a que se volvieran a solicitar su credencial para votar, para efectos de que votaran por un partido político determinado, y se les daba a veces una cantidad económica, o a veces lamentablemente, estaban cometiendo un delito, pero se estaba realmente castigando ahí la pobreza. Decían, bueno, es que ¿qué hace la FEPADE? ¿Castiga la pobreza? O sea, es un delito el ser pobre. Bueno, es que les prometían 500, 1,500 pesos porque sacaran su credencial para votar y luego votaran en algún estado determinado. Bueno, pues obviamente sí estaba esa persona dando datos falsos al Registro Federal de Electores, por supuesto que sí, pero bueno, hay que ser también conscientes, y por eso la ley también se hace sensibilizar mucho al respecto, de que no se puede castigar la pobreza, desde luego, sino que es lo que ha hecho también con esta ley general en materia de delitos electorales. Pues quienes están llevando a cabo esas conductas, quienes son los que llevan a las personas a que se empadronen en otro lado, son quienes van a ser sancionados. Y eso es una de las reformas que se generaron ya en 2014, y que eso es precisamente lo que ya se ha buscado erradicar, irse erradicando. Obviamente, y reitero, son conductas que se van a seguir generando. Es más, sin mucho preámbulo, ese documento, que aquí tengo una copia, de lo que le denominaron en esas elecciones el bingo, la lotería, como se conoce la lotería, ¿no? ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Qué es lo que hacen? Obviamente el documento no se alcanza a ver, pero lo que tiene es el número de credencial, se identifica quiénes votaron por un partido político determinado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se iban haciendo la anotación por parte de los representantes de los partidos dentro de las casillas, y ya se sabía, tal persona con el número de credencial 423 o terminación 423 ya votó, ya se le va a dar un beneficio que se le haya prometido. Y son conductas que nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, a ver, ese documento ¿quién te lo dio ese documento? No, pues que es un control interno del partido. Ese documento está avalado por el Instituto Electoral del Estado o el Instituto Nacional Electoral te lo proporcionó. No, pues que no, que obviamente, y yo lo entiendo también, son personas que si les están diciendo, tú vas como representante de un partido, tú vas a representar los intereses del partido, sí, pero que se haga de una manera equitativa y que no se haga con este tipo de cuestiones, de estar únicamente, obviamente, buscando que ciertas personas vayan a votar. No, lo que se logró con eso fue inhibir precisamente esos delitos, fue precisamente que llegaran esos recursos a determinar a lo mejor una elección o un municipio. Por ejemplo, en San Blas es un municipio grande, pero realmente la elección a nivel pueblo, a nivel gobernador, se sabía cuál era la tendencia que iba a ser de la votación, y ahí no hubo mayor problema. En los municipios es donde se da mayormente el interés. ¿Por qué? Pues porque es el gobierno que van a tener durante 3 años. Entonces les interesa mucho, y de verdad hay mucha efervescencia política en los estados. Me lo han comentado y a lo mejor ustedes no me desmienten, pero hay mayor interés en las elecciones estatales que incluso en las elecciones federales. Y es entendible también porque va a ser un gobierno que va a durar durante 6 años en los diversos estados. Entonces, por eso es que sí, en los estados hay realmente llama mucho la política. A veces uno dice, no, la política, ya para qué, ya en las noticias uno agarra la cambia. No, al contrario, en los estados, por lo menos lo que hace Nayarit, ha sido un estado que ha tenido mucha. Sí, claro, sí, licenciado, sus órdenes. Sí, muy buenos días. Buenos días. Referente a lo que menciona ahorita acerca del turismo electoral, Sí. Estaba viendo una nota a principios de año, si no recuerdo, en marzo, en donde se giraron órdenes de aprehensión contra 424 ciudadanos que habían participado en el proceso electoral 2012-2013, en cuanto eran yucatecos y se fueron a votar en las elecciones de Quintana Roo. Entonces, aquí son 2 preguntas. Número 1, ¿cuántos de esos 424 personas que se les giraron órdenes de aprehensión iban involucrados ahí en cuestiones de partidos políticos? Porque como mencionaba ahorita, si son a lo mejor personas, ciudadanos, amas de casa, que se prestaron pues con conocimiento, desconocimiento, no lo sabemos,
a ese tipo de situaciones, pero realmente de los partidos políticos me interesaría saber quiénes se consignaron, porque estas personas no lo hicieron bajo su voluntad, lo hicieron obteniendo algún tipo de beneficio por algún partido político. Entonces sería esa una pregunta. La otra es que tengo entendido que se toma como dato pues lo que viene siendo el registro federal de electores, en el que ahí se ve que se dan de baja en ese estado y aparecen en el otro, en el padrón, aparecen en el cambio de domicilio, ¿no? ¿Qué otros elementos toman ahí en consideración para poder acreditar este turismo electoral? Correcto, claro que sí, muchas gracias, licenciada. Sí, por supuesto. Sí, efectivamente fue una cuestión que se presentó precisamente en Yucatán y según Quintana Roo, y efectivamente, y fueron más de 400 incluso de denuncias alrededor, y era el Instituto Nacional Electoral quien presentaba estas denuncias. ¿Y qué es lo que sucedía? Efectivamente, por una cantidad determinada se llevaban a personas, en ese caso de Yucatán, se iban a Quintana Roo. Y que decían, te vamos a dar tanto. ¿Y qué es lo que sucedía? Bueno, que el INE llegaba, presentaba su denuncia, como lo comentabas, de oficio, cualquier persona lo puede presentar, pero en ese caso el INE, y digamos coloquialmente dicen, es nuestro principal que siempre están, el INE siempre va a estar en tiempos electorales, obviamente los partidos políticos, pero el INE siempre va a estar presente con nosotros, siempre va a estar denunciando principalmente este tipo de cuestiones. Efectivamente llega la denuncia por parte del INE, en el cual habla acerca de que una persona de nombre determinado, cualquier nombre, digamos, vamos a poner el nombre de su servidor, Rodrigo Osorio Molleda, dice que vive en la ciudad que vive en Mérida, da un domicilio que tiene en Mérida y tiene esa credencial para votar, y resulta que después aparece que se registró en Quintana Roo y aparece que vive en Benito Juárez, y además en Cancún, además, no me fue tan mal, me voy a Cancún. Entonces, aparece, ¿cómo se llega a esa cuestión? Bueno, el INE tiene ciertos filtros, tiene los elementos para determinar, desde visitas que se hacen a los domicilios, que son desde capacitadores, bueno, a veces los capacitadores incluso van también, personal de campo que va a verificar que efectivamente esa persona si vive o no en Quintana Roo, o si tiene su domicilio en Yucatán, en cualquier lugar, digamos, de cada estado. Saber, determinar realmente dónde vive. Pasó mucho en el Estado de México, también fue un fenómeno que se dio muchísimo en el Estado de México, que de Veracruz se iban al Estado de México a sacar su credencial, o también a Puebla también se generó mucho. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente el INE nos presenta la documentación, dice, oye, mira, tal persona dice que es originaria, o más bien que tiene su domicilio en Mérida, pero resulta que tiene otra credencial para votar que es de Benito Juárez en Quintana Roo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a nosotros? Bueno, obviamente, primero, determinar si es la identidad de la persona, si los rasgos fisonómicos corresponden a la persona. Luego, ¿qué es lo que se solicita también? Lo que sería la materia de dactiloscopía. Vamos a ver las huellas. Para que se pueda acreditar que es una misma persona, dentro de lo que son los dictámenes periciales, debe haber por lo menos 12 puntos de las huellas digitales, en este caso de los pulgares, que coincidan. Si 12 puntos coinciden en las huellas digitales, esa huella pues será de la misma persona. Si son menos de 12 puntos coincidentes, no podrá darse, como dice, positivo esos dictámenes. Esos son los dos elementos. Y otro de los dictámenes en materia de grafoscopía, ver la firma. Y hay veces, bueno, ahí a veces no falla. Sin embargo, y efectivamente, como bien lo comenta, la situación respecto de que muchas veces son personas que, pues obviamente por 500 pesos, 1000 pesos, van y van a llevar a cabo eso. Y bueno, obviamente ahí los jueces decían, no vamos a girar una orden de aprehensión, o sí vamos a tomar una orden de aprehensión, porque no se puede, aunque me acredites hay un delito que se cometió, aunque haya los elementos, pero pues esta persona te está diciendo que se fue por cuestiones de trabajo, se fue por una cuestión de índole personal. En muchos casos podría haber sido cierto, pero en muchos lo que está haciendo ya la ley es castigar a los instigadores, a quienes llevan a esas personas precisamente a otros estados a empadronarse. Eso respecto a lo del turismo electoral.
Respecto a lo que comentaba también, vaya, yo quisiera comentar acerca de las funciones esenciales bueno, eso en materia de turismo electoral. Creo que es muy importante hacer aquí un paréntesis respecto a que cada día tiene mayor grado de depuración por parte del instituto las denuncias que llegan, porque ya obviamente ya no es lo mismo que puedan, obviamente, el debido proceso, todo lo que implica el sistema penal acusatorio, que puede ser tan sencillo que una persona por una cuestión electoral se le vaya a citar, vaya a vincularse al proceso. Y además, ¿por qué? Porque les digo, los delitos electorales son de oficio, son delitos que son considerados no graves, y por esa naturaleza, pues a veces como que se trata pues de alguna manera hacer menos a veces ese tipo de conductas, lo cual pues yo creo que es delicado y es lacera gravemente a lo que es el sistema democrático. Atendiendo eso a la primera situación. Respecto de los de qué manera, cómo quisiera, qué enfoque, como la duda, qué más sugeriría, qué otra cuestión así que quisiera comentarnos acerca del turismo electoral como ejemplo, o sea, de las diligencias, digamos, básicas. No, sí, claro, sí, por favor. Por ejemplo, esos 424 órdenes de aprehensión que se giraron, ¿cuáles órdenes en cuanto a cifras fueron giradas por dirigentes de partidos políticos? Es decir, las otras fueron por amas de casa, personas trabajadoras, no sé, pero ¿realmente llegaron a los instigadores, así como usted lo menciona? O sea, a los responsables en cuanto a los partidos políticos, porque, digo, eso se hubiera visto en los medios de comunicación y yo creo que son las cifras que los ciudadanos nos gustaría también ver, ¿no? Sí, por supuesto, sí, también sí hubo órdenes de aprehensión en contra de los instigadores y sí, obviamente también en su momento sí lo hubo. ¿Por qué? Porque se empezó a detectar, era muy claro dónde se llevaba a cabo esas conductas e incluso se sabía que, por ejemplo, en un horario de las 9 de la mañana a las 15 horas, determinada, incluso también hubo responsabilidad por parte de funcionarios electorales, que ya se sabía que llegaban, digamos, 40, 50 personas, que además coincidía que vivían en el mismo lugar. Entonces llevaban un comprobante de domicilio y todos vivían en la misma casa. Entonces, bueno, ahí ¿quién estaba proporcionando ese comprobante de domicilio? Pues obviamente era alguien que estaba manejando todas esas a esas personas para que se fueran con el mismo recibo de luz, porque además, y también, incluso también sería otro delito, pero bueno, toman un comprobante de domicilio y con ese comprobante de domicilio iban y tramitaban su credencial para votar. Y sí hubo también órdenes de aprehensión respecto de los dirigentes de partidos políticos, no dirigentes, sino más bien eran como operadores políticos, de partidos políticos sí hubo, porque hubo de todo, y así como puede haber de un partido, es de diversos partidos. No ha sido, digamos, una conducta exclusiva de un partido, sino que la práctica se ha generalizado en en la mayoría de los partidos políticos que tengan incluso un poder económico mayor, ¿no? Obviamente también como la compraventa de voto y todo, pues quienes tienen más recursos van a ser quienes van a buscar que puedan aprovecharlo en este caso, ¿no? Se dio mucha operación en estas últimas elecciones, pero con el funcionamiento además de las autoridades locales también hubo mayor transparencia. Y obviamente uno, y se da cuenta, ¿no?, en el sentido de diversos lados donde uno tiene la oportunidad de ir, que hay mucha desconfianza, y es entendible también. Uno no puede ponerse una venda, no puede decir, no, todo está muy bien, con lo que tenemos de legislación estamos funcionando bien. No, tenemos que saber ese sentir precisamente. Y yo lo veo lamentablemente en muchos, por ejemplo en Veracruz, en muchos lugares donde hubo elecciones, pues la gente dice, es que detuvimos a uno de los miembros del ayuntamiento porque estaba haciendo campaña. Bueno, oye, pero en veda electoral, en los 3 días anteriores a la elección, decimos, oye, yo les decía, porque me llamaban, tal cual, me llamaban a mi teléfono y me decían, oye, lo tenemos detenido, pues suéltalo, porque no puedes retener a una persona, porque si no también a ti te van a decir que estás cometiendo un delito. Sabemos que hay un delito electoral. Si estás haciendo campaña a favor de una persona en tiempos de veda electoral, sabemos que hay un delito, sí, pero tú no puedes retener a una persona, porque si no tú también vas a tener una responsabilidad. Y es como era en Playa Vicente, en Veracruz.
digamos como a 2 horas de Minatitlán, más o menos. Pues son poblaciones que a veces uno dice, bueno, está muy lejos de lo que nosotros conocemos, ¿no? De las capitales a veces, pero se dan esas situaciones y la gente realmente está depositando la confianza en las instituciones y la Fiscalía, y digo, sí lo digo con orgullo y con la verdad, sí, es un orgullo que hay confianza en lo que se está llevando, en las áreas que se está llevando a cabo. Y efectivamente, de las órdenes de aprehensión hubo varias que de pronto, en muchas situaciones los jueces dijeron, no hay elementos, no se van a girar estas órdenes de aprehensión, las personas iban y todo, no hay elementos suficientes. Y eso además fueron criterios que se fueron tomando también de lo que sucedió en el Estado de México. En el Estado de México hubo, yo creo que más de 1,500, yo creo, averiguaciones previas que se integraron en su momento y que tuvimos conocimiento de que se iban de un municipio a otro y nada más cambiaban muchos iban de San Luis Potosí inclusive, personas que no sabían ni leer ni escribir y que ponían su huella pero sin saber de qué se trataba. La firma pues era un tache o ni siquiera firmaban, o era por testigos eso también pasaba mucho, por testigos, sí, yo sé que esa persona vive en Benito Juárez, Quintana Roo desde hace 15 años, ni los conocen, obviamente era nada más para que se dé este fenómeno. Sucedió recientemente, y estos son datos que se los puedo comentar porque sucede mucho también en Nayarit, de Jalisco, obviamente Nayarit pues es frontera, son estados colindantes, y sucedió mucho que de Jalisco muchas personas se fueron a Bahía de Banderas y ahí tramitaron su credencial para votar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego de Nayarit se van a Jalisco bueno, dependiendo de la necesidad que tengan, ¿no?, de votación, que se generara eso. Ya se ha ido detectando este fenómeno también y obviamente parte de las investigaciones que se hacen, yo ahí sí ya en esas cuestiones no tengo el número exacto, ¿no?, porque no son datos que yo, en el área en la que ahorita estoy me los tenga respecto de las investigaciones, y bueno, también por el sigilo de las investigaciones algunas cuestiones no se pueden comentar, pero ya se ha ido también iniciando toda esa serie de cuestiones a nivel nacional de las investigaciones por efecto de principalmente evitar lo que es ese turismo electoral. Se ha generado muchísimo. Otra forma en la que también hay alteración al Registro Federal de Electores es cuando, por ejemplo, usurpación de identidad. Ahí es un poco más complicado, ya realmente esos son para delitos o cuestiones de delincuencia organizada. Realmente quien tramita una credencial para votar con datos en los cuales va a dar un nombre falso, un domicilio falso, una fecha de nacimiento falsa, pues obviamente no va a ser una persona que va a buscar votar. Es una persona que busca ocultar su identidad y va a mantener un bajo perfil y no ser identificada por las autoridades. Pero también es una forma en la que se puede cometer delitos electorales. A veces los documentos, la credencial para votar, es un documento original. A veces que eso es un documento original, lo que es falso son los datos. Ahora, en el caso del turismo electoral también pasó una situación. No solamente era por parte de los partidos políticos, también se logró demostrar que personal del Instituto Nacional Electoral estaba coludido con ciertos operadores políticos a efecto de llevar cierto número de personas para que se pudieran inscribir o hacer un cambio de domicilio en el Registro Federal de Electores. Y se van depurando y obviamente es cuando la Fiscalía se hace la denuncia correspondiente y es cuando nosotros se empieza la investigación ahora en lo que les comentaba el núcleo, que es el sistema penal acusatorio. Me da mucho gusto que estemos así. Yo quisiera que siga siendo así, de que sea una plática fluida. Pregúntenme realmente lo que ustedes quieran comentar, adelante por favor, y así le vamos dando también un matiz distinto a la plática, porque si no, pues esto se va a quedar aquí para que ustedes lo puedan ver en el momento que ustedes lo decían. Pero adelante, por favor. Buenos días. Bueno, mi primera pregunta o comentario sería a la Fiscalía, ¿qué procedimiento tiene en el origen de nuestro sistema electoral, que es en el voto, ser votado? Ahí, ¿por qué no se vota? No hay delito. ¿Por qué no se toman en cuenta cuestiones de esta naturaleza para fortalecer la democracia? La otra pregunta está relacionada con los usos, las costumbres y el dialecto de las etnias.
Ahí qué pasa en FEPAD, la Fiscalía. Son algunas cuestiones. Y la otra es que para esos delitos que estaba comentando, en cada casilla electoral deben votar 750 electores, un porcentaje más o menos, pero generalmente está ya calculado eso. Para que una elección se modifique, vamos a necesitar que en muchas casillas haya una situación que los partidos hacen, como por ejemplo este carrusel, ese ratón, son otros delitos que hace la FEPAD frente a cuestiones que se viven y también los partidos políticos inciden en estas cuestiones. Ahí hay tres preguntas que a lo mejor pueden fortalecer su explicación, su participación, y usted está en donde toma ya para entender y definir hacia dónde va a preparar, porque esa fiscalía tiene esas limitaciones, por un lado, desde su constitución, ¿verdad? Desde su origen en cuanto a que es procuradora, es la Procuraduría, quienes conocen esos asuntos, es el Ministerio Público. Hay una desvinculación, creo, que debemos superar, modificar. Esa sería mi petición. Gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a usted. Sí, efectivamente, respecto a la autonomía de la Fiscalía, sí, obviamente la esencia también de las reformas y de que se cree una Fiscalía General de la República, digamos, transseccional, pues es la relevancia que tenga de que no sea nombrado el Fiscal General de la República durante un sexenio, y que, digamos, como pudiera decirse, ¿no? Coloquialmente, un fiscal o un procurador, todavía actualmente procurador, a modo, ¿no? Para que no tuviera que ver con las investigaciones de un sexenio determinado. Eso es lo que se busca con la autonomía, y es la propuesta que existe, de que se dote esa autonomía. Lamentablemente a veces el hacer comparativos, ¿no? Que si en otros países, como les comentaba hace rato, y no es retractarme, al contrario, ¿no? Es decir, bueno, no podemos tener las mismas condiciones que tienen otros países. Digamos, es que en Estados Unidos el FBI está ahorita investigando a Donald Trump, que porque a lo mejor participó en Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. Esa es autonomía. Bueno, son sistemas distintos. Incluso si nos vamos estrictamente a lo electoral, pues si nos fuéramos, como es en el caso de México, bueno, pues hubiera ganado la candidata Clinton, porque el voto realmente la favoreció a la candidata Clinton por más de 1 millón de votos. Entonces hubiera sido ella el presidente de los Estados Unidos. Entonces, vaya, desde ahí es esa cuestión de cómo se ha ido generando la cuestión de nuestro sistema. Cada día se ha dotado de mayor independencia la Fiscalía. La actuación de la Fiscalía, incluso en el informe del doctor Nieto Castillo hace aproximadamente como 4 meses, donde estuvo presente el señor Procurador y otros procuradores de la República, él mismo mencionó, la Fiscalía Especializada está actuando con la autonomía que marca la Constitución. Y efectivamente, ustedes se pueden dar cuenta, incluso se ha visto mucho de los casos, como se ha manejado, los casos relevantes. Se ha actuado como también es algo que es claro y los datos son contundentes, sin filias ni fobias. No ha habido una cuestión partidista. Se ha visto recientemente en Veracruz qué sucedió con el exgobernador Duarte, que en los recursos que estaban destinados tanto a cuestiones electorales o a programas sociales, si esos recursos no fueron destinados precisamente al servicio público o a cuestiones electorales, ¿qué es lo que sucedió? Que se giraron 8 órdenes la Fiscalía integró los expedientes correspondientes y 8 órdenes de aprehensión se libraron en contra de funcionarios del gobierno del exgobernador Duarte. ¿Qué sucedió en Chiapas también? Lo han de haber escuchado a lo mejor, lo tuvieron conocimiento de un asunto en el cual a ciudadanos guatemaltecos había una persona, una señora que se apoda La Loba, y su esposo, junto con su esposo, lo que hacían era que los ciudadanos guatemaltecos obtenían su acta de nacimiento como ciudadanos mexicanos, y además tramitaban su credencial para votar,
y votaron incluso para que esta señora pudiera ser presidenta municipal. Y en ese momento esa persona era del Partido Verde Ecologista. Es uno de las actuaciones también que ha hecho la Fiscalía Especializada en materia de que no se distinguen colores partidistas. Todas las denuncias que se han recibido de todos los partidos políticos se han recibido, o sea, ha habido actuaciones en todos los casos. Y lo que muchas veces dicen, bueno, es que no vemos los resultados, no hay resultados. Bueno, lo que pasa es que no todas las investigaciones a veces son de índole de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Habrá muchas cuestiones que son del foro común, que le corresponderá a los estados la investigación. Y le agradezco mucho además, sobre todo, por ejemplo, en materia de usos y costumbres, porque hace no mucho tiempo, que habrá sido 2 o 3 meses, tuve la oportunidad de ir a Chiapas. Y ahí lo relevante y lo importante de esa plática que hubo en San Cristóbal fue que fueron mujeres de varios municipios de Chiapas. Fue una cuestión que fue un foro, yo creo que fueron alrededor de 250 mujeres, realmente, pues creo que había 2 o 3 organizadores y su servidor que éramos hombres, los demás eran mujeres que están fomentando, obviamente, el participar en las elecciones. Incluso quien convocó esa reunión fue una diputada local del estado de Chiapas, quien ha sido presidenta municipal, ha tenido diversas cargos de elección popular y ha promovido mucho que se dé que la mujer participe en los procesos electorales. Incluso cómo está actuando la Fiscalía. Bueno, pues mucha de la información, que digamos, esto lo traigo yo en PowerPoint, hay obviamente, y es más, ahora no me dieron el material electoral, porque de hecho nos quedamos prácticamente sin publicaciones con los despliegues ministeriales que hubo. Realmente ahorita no hay material editorial, pero me comprometo a que además voy a solicitar a la Dirección de Política Criminal que se pueda enviar al Estado, ojalá me manden a mí, pero si no, pues por lo menos que se envíe material electoral para poder difundir lo que está haciendo la Fiscalía y qué se ha hecho concretamente respecto de lo que son usos y costumbres. Se está haciendo toda la información electoral, sobre todo lo que va vinculado a programas sociales, de donde muchas veces los partidos políticos, de ahí es donde buscan mucho la votación. Se está haciendo la traducción a las lenguas indígenas. Alrededor de 59 lenguas reconocidas por parte de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde se está llegando poco a poco. Obviamente eso es una labor muy compleja respecto de que se llegue a todas las lenguas, pero se ha ido, por lo menos en Chiapas, en diversos dialectos, ya se ha hecho del conocimiento de qué son los delitos electorales en su idioma, e incluso en estaciones de radio también, porque nos entrevistaron incluso en ese foro para efecto de saber qué estaba haciendo la Fiscalía, y esa entrevista incluso se hizo la traducción para que llegara a las comunidades. Ya no hablamos del Estado, hablamos de comunidades. Entonces se ha ido permeando poco a poco. Dice un amigo mío médico, vamos despacio que llevo prisa. Yo le diría, ya no podemos ir tan despacio, porque ya los tiempos nos están apremiando, y ya el 2018, de hecho, ya empezaron. Yo lo comentábamos en la Fiscalía, terminamos el 2017 respecto de los despliegues ministeriales, pero en el 2018 ya estamos inmersos en lo que son las elecciones, y si ahorita ha habido muchísima participación por parte de la Fiscalía en principalmente concientizar, el buscar la prevención del delito. Bueno, pues obviamente el 2018 va a ser mucho más lo que se va a hacer, y lo que ya es incluso se firmó un convenio con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que tanto a nivel de radiodifusoras como también de manera escrita, ellos nos apoyen, porque obviamente nosotros no tenemos el personal para hacer la traducción de lo que son mayoritariamente los delitos electorales que estas personas pueden ser víctimas, para que tengan conocimiento en su lengua de lo que es, y que nosotros de manera presencial podamos ir, tal vez no a todos los municipios. Considero que decirles que vamos a llegar a todos y cada uno de los municipios sería obviamente algo muy difícil por el personal que tenemos, pero sí que obviamente eso se vaya dando a conocer en la mayor parte de los estados y en las comunidades más alejadas. Se ha logrado hacer poco a poco en lo que se lleva de la gestión del doctor Nieto Castillo, y se va a seguir continuando, con esta cuestión. De los delitos obviamente que se presentan en las casillas. En las últimas elecciones, por ejemplo, el año pasado, cuando por ejemplo
una situación extraordinaria cuando la Fiscalía asume total competencia en las elecciones, por ejemplo, en las elecciones extraordinarias. Pasó en Colima el año pasado, se volvió a hacer la elección para efectos de gobernador y la FEPADE tuvo presencia, ya obviamente conociendo de los delitos. ¿Por qué? Porque fue el Instituto Nacional Electoral quien llevó a cabo la organización por ser una situación extraordinaria. Y también eso es importante hacerlo notar, porque ¿cuáles serían situaciones extraordinarias? Bueno, en este caso fue porque se tuvo que anular la elección para gobernador. ¿Qué otra situación podría ser? Pues lamentablemente las condiciones de inseguridad que se viven en gran parte del país, también podría ser una situación extraordinaria que se debió de haber solicitado ya con antelación al instituto. Por los tiempos que se marcan ahorita, ya será cada instituto electoral quien tenga que ir organizando para efectos de los gobernadores que se van a elegir el próximo año, pero que van a organizar las elecciones. Sin embargo, si les comento que el Instituto Nacional Electoral despliega también a muchas de su personal para capacitar en los institutos electorales de cada uno de los estados. Nayarit quiso que se pudiera traer la elección, incluso también el Estado de México, pero ya no se hizo a tiempo. Ahí sí se marcaron los tiempos y eso es por parte de cuestiones que no se pudo traer la elección. Y de hecho en el foro que hubo el día de ayer se comentaba eso, no se pudo hacer la atracción de esa elección por los tiempos, porque además se debe de dar un respeto también de que cada instituto electoral debe tener hacer su elección, que participe la ciudadanía de cada uno de los estados. Y lo que hace el instituto, de manera conjunta también con la FEPADE, es la capacitación. Por una parte, lo que es estrictamente electoral, lo que se va a llevar a cabo el día de las votaciones o previo a las elecciones, y lo que va a ser los delitos electorales, que es lo que correspondería a la Fiscalía. Y se inhibió muchísimo las conductas delictivas, se lo puedo decir con toda sinceridad, con el trabajo que se llevó a cabo. Fue un despliegue muy ambicioso y se lograron los objetivos en el estado. Perdón porque hable tanto en Nayarit, pero es la experiencia que yo viví. De otros estados también sé que se inhibió mucho los delitos electorales, pero les puedo decir, en Nayarit llegamos a lugares mayoritariamente, y sabemos dónde se llevan a cabo los centros de votación, son escuelas, por ejemplo. Había 8 o 6 centros de votación. Por ejemplo, en Jalisco, Nayarit, es más, la primera vez que yo fui, me dicen Jalisco, decía, bueno, pues sí, está muy cerca de Nayarit. No, Jalisco, Nayarit, yo desconocía que había un Jalisco, Nayarit. Pero cuando me dicen, aquí en Jalisco hay mucha efervescencia, bueno, pues sí, por supuesto que había. ¿Qué es lo que pasaba? Veían que llegábamos nosotros y de inmediato ya sabían que estábamos nosotros con conocimiento de este tipo de documentos para saber a quiénes se les estaba dando algún beneficio si votaban por algún candidato determinado, y de inmediato empezaron a bajar el número de llamados acerca de que se estaban cometiendo delitos electorales. Y como bien comenta, efectivamente, ¿qué sucedió en el caso de las casillas que tienen un número determinado de boletas electorales? Bueno, sucede que sucedió en la estación de autobuses en Tepic, que de pronto nos llega un reporte, y ahí es también donde luego las redes sociales sí son muy buenas, obviamente, y todos los medios de comunicación son muy buenos, pero donde hay que tener certeza de la información que se proporciona. De pronto dan un aviso, y por lo que es los chats que ahora se hacen por parte de la Fiscalía, están diciendo que se están robando así pusieron, tal cual les digo, se están robando las casillas. Bueno, pues no están robando las casillas, pero a ver, ¿qué está sucediendo? No, que hay incidentes en la central de autobuses. Lo que estaba pasando, no se estaban robando nada, no había ninguna cuestión de que se estuvieran llevando las urnas, no estaba sucediendo ninguna situación así, simplemente se acabaron las boletas electorales, y la presidenta de casilla, incluso una muchacha de más de 21 años, muy joven, decía, bueno, es que ya no tenemos boletas, esta es una casilla especial, como la hay en los aeropuertos también, y es para, obviamente, situaciones de esta naturaleza. Ahí ya no se puede hacer nada más. No, bueno, pues aquí no hay una cuestión de que no se les permita votar. Es más, quien estaba realmente organizando todo eso, porque realmente eran, yo creo, como 50, 60 personas
que ya querían votar y que no los dejaban, y que por qué no los dejaban votar, si ellos eran del municipio de Bahía de Banderas. Oye, estás en Tepic y tú perteneces a Bahía de Banderas, pues no es el presidente municipal de Tepic por el que debes de votar. O no, en la elección para gobernador, bueno, sí, obviamente, porque fue elección para gobernador, pero tampoco va a ser para el diputado que te corresponde. Entonces, se les hizo entender, se llegó a un diálogo, porque finalmente eso fue un diálogo, el que se les dijo, no se puede llevar a cabo, no puede haber más boletas, no es que no se les deje votar, es que ya no hay más boletas. Ya no se puede llevar a cabo este tipo de situaciones. Y reportaron de pronto, no, es que hay un muerto acá en Jalisco y ya también le están quemando las casas. A ver, primero hay que verificar la información y de ahí ya se hace un despliegue, porque aunque son, digamos, está cerca de alguna manera los lugares, bueno, en algunos trayectos, por ejemplo, de Tepic a Bahía de Banderas son como 3 horas aproximadamente, 3 horas y media. No se puede hacer un despliegue. Ahí más bien fue de Vallarta a Bahía de Banderas, donde si había algún aviso o de que había gente armada o cuestiones así que intimidan a la ciudadanía, es cuando se empezaban, incluso con el apoyo de Policía Federal, se cerraba el paso a ciertas camionetas. Algunas de ellas se presumía que había gente armada, se les solicitaba si podían, se les puede hacer una inspección a su vehículo, y bueno, no hubo una situación realmente delicada en Nayarit. Fue una elección, digamos, bastante tranquila, porque incluso influyó mucho, seguramente como se hizo el conocimiento, la situación del fiscal de Nayarit. Lo que sucedió ahí obviamente mermó mucho en un momento dado también las preferencias electorales, y por un amplio margen ganó la coalición que se conformó fue Acción Nacional, PRD, algunos otros partidos que se sumaron a la coalición, y como fue amplio el margen no hubo mayor problema. Y en San Blas, que es un municipio de donde es algún presidente municipal que robó poquito, y bueno, no, pero robó poquito, lo reconoció también, hay que decirlo, pues, ¿cuándo se iba a imaginar uno que dijera alguien que robó poquito? Pero bueno, en ese municipio, es un municipio grande, pero la votación realmente estuvo muy tranquila también, no fue un foco rojo como se presumía, no, pero sí es un estado muy político, ahí realmente, y ojalá eso se diera en toda la República, ¿no? Si hay un mal gobierno, que fue un mal gobierno estatal, pues obviamente, ¿cómo va a ser la forma adecuada de que se dé un cambio? Pues obviamente con la elección de otro partido. ¿Por qué? Porque se castiga un mal gobierno con otro tipo de propuesta que se haga, ¿no? Ya los resultados ya se verá en el próximo sexenio que se genere. Entonces, las funciones de la Fiscalía es mucho de inhibir principalmente. El próximo año, desde luego, vamos a tener mayor participación en cuanto a la investigación de los delitos. Ahorita más que todo ha sido presencia prevenir e inhibir las conductas delictivas. Compañero, por favor, también, sí, por supuesto, quien adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llama mucho la atención en cuanto a los delitos electorales. Tuve yo la oportunidad de participar en el proceso electoral el estatal anterior, y me tocó vivir algunas irregularidades dentro del proceso electoral. Precisamente en el distrito 11 hubo algunas irregularidades por parte del presidente del Consejo Distrital, tanto tan obvias que se miraban como queriendo como viciar el proceso. Hubo por parte de los representantes de los partidos políticos algunas también irregularidades. Trataban de que el proceso electoral detenerlo totalmente y no salen los resultados del proceso. Se hizo un llamado a la FEPADE, llegó 2, 3, 4, 5 horas después, incluso para el punto de vista había alguna fragancia. Se cambió del presidente del Instituto Electoral, del Consejo Electoral, y hubo cambios tan obvios que incluso vinieron de Mexicali, y al final, gracias a Dios, salió el proceso electoral, hubo los resultados, pero como que no se sancionó ni no se llevó a cabo la investigación idónea de los delitos, y me inquieta porque esto, a lo que yo voy viendo, sí ha habido algunas irregularidades en otros procesos electorales, pero en este caso sí se me hizo medio violenta, incluso hasta fuerte, y me inquieta porque viene un proceso electoral nuevo para el 2018 y casi estoy seguro que estas personas o las personas
y viendo este proceso electoral, van a ser las mismas formas de tratar de frenar los procesos electorales y que pues existen realidades que no puedan podamos tener un proceso idóneo. ¿Qué tanto es la fragancia y qué tanto es la seriedad para la imposición de los delitos, de las penas, perdón, pues más que nada, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente, y bueno, eso es, ahorita lo estoy conociendo también, del tiempo que haya transcurrido. Efectivamente, los delitos electorales por su naturaleza, pues son delitos que son delitos instantáneos, y obviamente si ya después de 4 o 5 horas llegamos, pues ya de casi de qué utilidad fue. Ahorita, bueno, después de los números de atención, a lo mejor algunos de ustedes ya lo tienen, si no, de todos modos, ahorita los voy a mencionar, acerca del número de atención, de lo que sería la página de internet donde se puede hacer las denuncias en cuestión de que se estuviera cometiendo un delito, y lo que es lo novedoso para ese proceso de 2017 y obviamente 2018, que es la aplicación de FEPADEMóvil. Ya casi, yo creo que la mayoría traemos nuestro teléfono, pues ya lo que menos usamos a veces es el teléfono para hablar tal cual, sino las aplicaciones y el WhatsApp y el Facebook y todo lo que podamos manejar. Entonces, yo creo que sería importante y sería muy adecuado para ese proceso que ya está iniciando y que obviamente se tiene que denunciar toda conducta, todo lo que se presuma. No es necesario que se sepa que es un delito, que se tenga conocimiento de una posible situación delictiva, que se haga del conocimiento de nosotros. Y con la aplicación del FEPADEMóvil fue una aplicación muy efectiva. Se recibieron, bueno, les voy a decir aproximadamente, porque yo no tengo los datos, como dicen, los datos duros, los números así tal cual, pero fueron, para hacer una aplicación que se innovó apenas unos meses antes, como 2 meses antes de que fueran las elecciones, pues la verdad recibir 560 y tantas, alrededor de 600 denuncias, fue muy bueno. Fue algo que si se vio en un proceso electoral de 4 estados, bueno, esperamos además de que se perfeccione, porque obviamente se tiene que perfeccionar. Yo en cuestiones informáticas desconozco el tema, pero obviamente que tenga una mayor capacidad de atender mayor número, por lo menos de recibir mayor número de denuncias. Entonces, el tener esa cuestión de hablar, de denunciar los delitos electorales, y a reserva, y es algo que usualmente de hecho no se hace a veces en las presentaciones, pero por el interés que yo he visto, que además me gusta que así podamos tener ese intercambio de ideas, al final, a reserva de los números, digamos lo institucional que se ve en las presentaciones, yo ahorita les voy a dar mi correo electrónico, el correo institucional que tengo, para que cualquier cuestión, en el momento en que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, cualquier cuestión que se presente antes del proceso en precampañas o durante la etapa de campañas o en cualquier momento, ustedes me puedan enviar un correo electrónico a mí directamente y yo les voy a contestar respecto de qué es lo que está sucediendo, qué me están diciendo. Oye, tengo una duda respecto de tal situación, si es un delito o no, ¿lo puedo denunciar? ¿Cómo lo voy a denunciar? Adelante. Eso ya es fuera de lo que es lo estrictamente institucional. Yo les voy a dar mi correo, desde luego de la Procuraduría, pero que les voy a responder yo. Y es algo que quiero hacerlo, ¿por qué? Porque es ese interés y es lo que se busca, esa vinculación con la ciudadanía. Y este es un primer acercamiento que tenemos. Yo no había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, no tenía el gusto de haber estado aquí pues por cuestiones laborales, pero qué bueno que se dé esta participación, y yo quiero que se siga fomentando. Y si este es un primer acercamiento, quiero que se siga generando. Y por eso es que, si bien hay un correo, pues sí, el FEPADENET y que la aplicación del FEPADEMóvil, todo, yo voy a dejarles mi correo electrónico para que digan, voy a estar en contacto contigo, Rodrigo, que estuviste con nosotros, estuvimos en la universidad, tal y cual, y basta con que me digan qué está sucediendo, y obviamente les voy a contestar. Y así es como se ha dado en diversas situaciones. A veces hasta me han dicho, oye, a mí me afiliaron a un partido político, ¿cómo le tengo que hacer para
desvincularme de tal partido político, bueno, pues se tiene que acudir ante el Instituto Nacional Electoral, en este caso el Instituto del Estado, ve y di que tú no formas parte de ningún partido político, que te inscribieron, que no formas parte de ningún partido o formas parte de otro partido. Incluso algunas veces nos han también solicitado que vayamos a algunos foros, también de una manera, digamos, un contacto más ágil, más rápido, más allá de los medios estrictamente institucionales. Con mucho gusto yo les voy a dejar el correo electrónico para que podamos mantener ese contacto y que me gustaría que siguiéramos así con esta tónica de preguntas. Adelante, claro que sí. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días a todos los presentes. Mi pregunta va encaminada directamente a la práctica dentro del nuevo sistema de justicia penal. Ahora bien, ¿cómo se desahoga el dato de prueba relativo a un paquete electoral en etapa de juicio oral? Es una extraordinaria pregunta. Lo que es en ese aspecto no ha habido ahorita todavía que se haya llegado a esa etapa en materia electoral. En muchos casos, incluso realmente los criterios que se han aplicado actualmente son muy estrictos. De hecho, desde que se vincula a procesos ya es muy estricto todo lo que se está haciendo en materia electoral. Digamos, yo no digo que ha habido otras, no, al contrario. Yo creo que ha sido falta todavía de que se pueda dar una adecuada capacitación y además de que se pueda hacer esa como medio de prueba ya lo que es una casilla. Yo, la experiencia que tuve, ya esa etapa de lo que es el núcleo del sistema penal acusatorio, eso ya a mí no me ha correspondido en su momento, pero los compañeros que están como agentes del Ministerio Público ya en el área del sistema penal acusatorio han sido sobre todo en cuestión de turismo electoral, en otro tipo de delitos, pero y además me voy a quedar con eso porque precisamente cómo se ha logrado, cómo lo harían los compañeros, eso no me ha correspondido, pero es una forma en la que, bueno, se debe, es muy, y alguna vez hay un lugar que en Querétaro donde se capacita personal de la Procuraduría que se llama La Muralla, y ahí es donde se llevó a cabo todo este tipo de prácticas, pero con otro tipo de delitos. En delitos electorales, pero por ejemplo, de lo que hablamos de turismo electoral, de que hablamos de doble identidad, pero no, por ejemplo, ya en un supuesto tal cual, y además que es algo real, algo que puede suceder. No, sí. Precisamente supuesto, entre comillas, común, pero de práctica es más delicado, porque ya en etapa de juicio oral se tendría que abrir precisamente el paquete electoral para demostrar que hubo una alteración dentro del mismo, pero abrirla existiría también una violación al nuevo documento, a mi punto de vista. Y yo coincido además plenamente, porque además si ya se hizo además por parte se llevó a cabo obviamente hubo un acuerdo de los partidos políticos que participaron y que se tenga que hacer eso en el juicio, pero es también a lo que, yo no digo que se expone, no, al contrario, es parte de la certeza jurídica que se debe de dar para efecto en el nuevo sistema. Si el nuevo sistema lo que busca es que sea eficaz, que sea eficiente, que obviamente los tiempos se acorten, bueno, también habrá que entender y hacer entender a los diversos partidos políticos, a todos los que participan en estos procesos, ¿estás de acuerdo que se va a llevar a cabo se va a abrir un paquete electoral? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, bueno, es que a lo mejor ahí sí ganamos nosotros, pero tú eres quien denunciaste en su momento. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que a mí me llegan mensajes de celular, es que yo tengo una cuestión en mi celular. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a necesitar tu celular para efecto de que se le haga un dictamen. No, bueno, pero es que no puedo darles mi celular. Bueno, pues es que si se está haciendo una denuncia, también se tienen que aportar esas pruebas para que se pueda hacer se puedan presentar en la etapa de juicio oral en caso de que se llegue a juicio. O a lo mejor hasta en un momento dado anterior, en la etapa de intermedia, dicen, no, simplemente ya no se aporta. Y yo creo que aquí en este sistema lo que ha beneficiado mucho a la defensa, incluso ustedes lo han visto y además con la cercanía, obviamente la defensa puede ser incluso una defensa pasiva. Realmente quienes siempre la hemos tenido, pero ahora con mayor razón, el Ministerio Público tiene debe tener mucha parte, tienes que ser muy acucioso en todo lo que se va a presentar. Incluso hasta en algunos videos que nos han mostrado como parte de las capacitaciones, es que está el juez, está el Ministerio Público, está la defensa, y de pronto el juez está diciendo, bueno, tal prueba y a ver tal persona que es importante, tal, y se da vista al Ministerio Público.
Entonces estás en el juicio, ya están dando vista a lo que sea visitaduría en la Procuraduría o al órgano interno, están dando ya vista al Ministerio Público. ¿Ya qué dice el Ministerio Público? No, dice, no, yo ya mejor ya me callo, ya no le sigo, porque si sigo hablando, pues voy a tener aún más problemas. Entonces, son situaciones en las cuales sí, por eso se tiene que capacitar más a nosotros, lo digo nosotros, como Ministerios Públicos, yo digo, a nosotros como Ministerios Públicos, necesitamos mayor capacitación, porque si no, de plano, la defensa, además los abogados defensores han logrado, incluso en muchos despachos tienen realmente sus salas de juicio oral. Algunos conocidos míos de la carrera hasta me sorprenden, me invitan a sus despachos, yo pues aquí tú ya tienes todo, hasta el escenario montado, pues sí, y así es como se capacitan, incluso con mayores recursos de los que con nosotros contamos. Entonces, pero esa es una extraordinaria pregunta, y además, precisamente, se va a estar de acuerdo los partidos, quienes en su momento tuvieron la oportunidad de haber hecho en sus incidencias, van a estar dispuestos a que se haga esa apertura de estos paquetes, hasta dónde se va a llevar el buscar la justicia, sí, que se busque una justicia electoral efectiva, pero también hasta dónde va a quedar, entonces, tanto la secrecía como la votación misma. Entonces, ya para qué se buscaría el incentivar a la votación, como bien lo comentaba el compañero, bueno, hasta dónde se va a incentivar la votación, si después va a terminar en el juicio, y a lo mejor con el temor que la sociedad tiene que digan, no es que a lo mejor sale que yo voté en la elección porque aparece o porque yo marqué con un color determinado, cuestiones así, que es por desconocimiento a veces de que se tengan los delitos, pero a veces sucede así de esa manera, y ese es un muy buen tema, y es algo que además voy a hacer llegar a mis compañeros, porque a ver cómo sería esto. ¿Cómo sería esto? Estamos buscando las elecciones, primero prevenir, evitar que se lleven a cabo delitos, y si ya se llega a esta etapa, ¿cómo se va a desahogar esto? Y qué bueno esta participación, qué bueno, porque esto nos nutre a nosotros también, nos ayuda, sí, adelante, claro, sí.